Vamos a conversar con la diputada Paulina Núñez para analizar este postnatal de emergencia que han propuesto. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría que brevemente nos resumiera en qué consiste este postnatal de emergencia que están junto a varias diputadas y diputados más impulsando. ¿En qué consiste? Así es, bueno, muchas gracias Mónica por esta entrevista. Nosotros lo que pretendemos es darle una tranquilidad a aquellas mamás y papás que hoy día están haciendo uso de este permiso, de este postnatal de emergencia y también, por qué no decirlo, muchas que están con fuero. Lo que buscamos transversalmente es extender el permiso de postnatal parental y el fuero maternal cuando su vigencia o ejercicio coincida con la declaración de un estado de excepción constitucional, como es el caso. Es decir, lo primero que tiene esta ley es que aquellas trabajadoras, una vez que ha sido declarado un estado de excepción constitucional, tengan el derecho de postnatal durante el periodo, al menos durante 10 semanas antes del parto. Y también que aquellas que se encuentran ejerciendo el derecho y cuyo plazo venza durante la vigencia del estado de excepción constitucional, lo mantengan y por lo tanto se les extienda. ¿Hasta cuándo? Hasta que dure la declaración de estado de excepción constitucional. Perfecto. ¿Y cuál es la importancia que tiene? A mí me parece que es súper relevante, pero ¿cuál es la importancia que los llevó a ustedes a plantear esto y cuál es la resistencia también que ha enfrentado este proyecto? Bueno, nosotros nos hemos unido transversalmente, diputados como Marcelo Díaz, Gonzalo Fuenzalida, las diputadas Sabat, Maite Orsini, Yael Llomas y yo, para poder empujar desde la Cámara un proyecto que obviamente busca llevar tranquilidad a miles de hogares donde hay mamás que su permiso, su postnatal ya venció, entendiendo además que hoy día no hay sala cuna, que además frente a esta pandemia a quienes tenemos que proteger con más fuerza es a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, que en general es una red de apoyo importante para tantas mamás en Chile, y de esa forma darles tranquilidad que durante el estado de excepción constitucional, aunque venza su postnatal, puedan, ¿cierto?, seguir cuidando a sus hijos. Lo mismo en el proyecto, Mónica, también hay un capítulo, hay un artículo que busca que aquellas mujeres que tienen un permiso frente a una enfermedad grave de un hijo menor de un año puedan continuar con este permiso durante el estado de excepción constitucional. Perfecto. A mí Ajá. me llama la atención, porque yo creo que a esta altura esa es la frase, que el gobierno aún no nos dé una respuesta. Sabemos que este proyecto significa recursos, porque queremos obviamente que las mamás puedan seguir ejerciendo este derecho, su permiso, en las mismas condiciones, por lo tanto seguir recibiendo los recursos que les corresponden, Sí. pero también sabemos que durante esta crisis se ha llegado con recursos, ¿cierto?, a otros sectores, a familias incluso, a grupos vulnerables, pero en este caso, y me voy a hacer cargo, voy a hacer una crítica de hecho directamente, ¿cierto?, al gobierno, no solamente ante su silencio, sino que nuestro sector político por mucho tiempo, una de sus banderas ha sido el fortalecimiento de la familia y por lo tanto no me explico cómo en esta oportunidad han guardado silencio a propósito de un postnatal. Diputada. Claro, aquí hay algo que explicarle a la gente. El Parlamento no puede presentar proyectos que impliquen gasto, porque esa es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, o sea, el gobierno que esté en el fondo a cargo de ese Ejecutivo. Y en ese sentido ustedes necesitan el patrocinio del Ejecutivo, o si no, se podría declarar inconstitucional, ¿o no? ¿Con quiénes han hablado? Y no hay respuesta, entiendo. Entonces, para que nos explique un poco en qué trámite está. Así, este fue un proyecto que partió en la Cámara de Diputados y la verdad es que en la Cámara de Diputados se votó la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del proyecto. Y esto se logra aprobar porque es una de las herramientas que tiene la Cámara de Diputados, por lo tanto se tramita y se despacha al Senado. En el Senado, sin duda que está detenido, y en esto también quiero hacerle un, no sé si reconocimiento, pero al menos, ¿cierto?, a la presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz, porque ella solicita en su minuto poder discutir en el Senado esto. Obviamente que no hubo unanimidad, y menos hubo unanimidad para pedirle al gobierno que se pronuncie, porque cuando significa gasto, cuando un proyecto irroga gasto, tiene que tener el Sí. patrocinio del Ejecutivo, solamente el Ejecutivo puede presentarlo. En el caso del gobierno, Mónica, hemos hablado con los distintos ministros relacionados con el trabajo legislativo, con el ministro de las Express, con el ministro de Hacienda también, y la verdad es que hemos encontrado silencio frente a sus respuestas. Sabemos, insisto, que como esto significa gasto, también estamos ya, no estamos abiertos a que si este proyecto significa más recursos que los que eventualmente el gobierno estaría dispuesto a entregar, entonces que presenten un proyecto y sin duda van a encontrar apoyo en el Congreso. Ahora, diputada, hay mamás, dice usted, pero también hay papás. Aquí hay algo que debiera existir como cocrianza, ¿no?, entre hombres y mujeres.
Este postnatal de emergencia podría también tomarlo el hombre, podría traspasarle como existe hoy día días, efectivamente, valga la redundancia, a la mujer, al hombre. Así es, eso no cambia en la ley, continúa como existe hoy día, ¿cierto? El postnatal puede ser ocupado tanto por el papá como por la mamá, pero lo que buscamos es que ya sea que hayan acordado ellos que cuida de su hijo o su hija, el padre o la madre, pueda extenderse el permiso propiamente tal, aunque venza, insisto, en un estado de excepción constitucional. Eso es al final el núcleo del proyecto. Todo papá o toda mamá que hoy día está cuidando de su hijo y que depende de ese postnatal, que depende de ese permiso, queremos que ese permiso se extienda, aunque venza en el periodo de excepción constitucional, hasta que se levante esa declaración, hasta que dure este estado. Y también en eso hemos sido bien Entiendo. prudentes, a mi juicio, porque este proyecto, si se transforma en ley, y obviamente esperamos con apoyo del Ejecutivo, del Gobierno, no es para aquellas mamás que, por ejemplo, están recién iniciando, ¿cierto?, su postnatal, o incluso algunas que están en las últimas semanas de embarazo, es para aquellas que va a vencer este postnatal, y por eso es la urgencia, la importancia, durante este estado de excepción constitucional, salvo que este Diputada, estado se amplíe. ahora, ¿qué ocurre? O han pensado también en la Cámara de Diputados, ¿qué ocurre hoy día con quienes no tienen nada que ver con el postnatal? Porque los niños son más grandes, pero los niños y los adolescentes están sin colegio y hay papás que tienen que salir a trabajar porque trabajan en empresas que son críticas y que no pueden hacer cuarentena. Y muchos de ellos además dependen de lo que ganen en el día para poder llegar a fin de mes. ¿Han pensado también qué solución se puede dar a ese sector de la población que no cabe dentro de un proyecto de postnatal? Sí, la verdad es que la situación es muy crítica, como tú dices, Mónica, porque efectivamente, aunque incluso hayan comunas donde se haya decretado cuarentena, hay actividades, las actividades portuarias, la minería, por ejemplo, los servicios, ¿cierto?, del transporte público, que son considerados críticos, por lo tanto siguen funcionando. Y es difícil cuando en la casa hay menores de edad que requieren igual de un cuidado y no están en la sala de clase. En ese caso, yo creo que hay que empujar más, incluso, ¿cierto?, con un proyecto de ley, con que quede regulada la legislación, el tema del teletrabajo. ¿Cuántas veces dijimos que, por ejemplo, en el caso de las mujeres jefas de hogar, donde ahí no ni siquiera hay la posibilidad de compartir, ¿cierto?, las labores, el poder considerarlas a ellas una obligatoriedad del teletrabajo mientras, insisto, dura el estado de excepción constitucional o mientras se mantienen suspendidas las clases? Creo que es la fórmula para poder permitirle a los papás, a las mamás o a las mujeres jefas de hogar quedarse en sus casas cuando tienen hijos menores de edad. Ahora, hay actividades que no se pueden realizar en teletrabajo. Usted misma mencionaba, por ejemplo, el transporte, hay actividades productivas, empresas críticas en donde no se puede el teletrabajo, tal vez hay que pensar otra posibilidad, otra alternativa ahí, ¿no? Sí, pero en eso la verdad es que es muy difícil, sobre todo si son servicios esenciales, establecer algo por ley para que, por ejemplo, un trabajador o trabajadora, ¿cierto?, realice sus labores desde el hogar, porque directamente en algunos casos, No, o como tal este, vez por ejemplo, salas de no cunas pueden hacer en hacerlo. algunas, diputada, tal vez, sí, o tal vez en algunas comunas crear alguna sala de cunas con todos los resguardos o guarderías con resguardos sanitarios especiales, tal vez dar permiso en algunas zonas, no sé, pero es un tema importante. Es un tema importante, pero complicado también, porque recordemos que como están suspendidas Sí, las clases, uno de los motivos era para evitar las aglomeraciones. Y en este caso, claro, claro. habría que tener guarderías, por ejemplo, ¿cierto? Con un mínimo de niños, de niñas en aquella. Y en esto a lo mejor también hacer sinergia, por ejemplo, con lo que está pasando con los jardines infantiles. Los jardines infantiles, yo me atrevería a decir que ya está en una Claro. situación límite, crítica. Yo me he contactado al menos con las agrupaciones de mi región, de la región de Antofagasta, porque ellos están suspendidos, al igual que los colegios y las universidades, pero cuando eventualmente se Sí, retorne a las salas de clase, seamos sinceros, ¿qué mamá o papá va a querer que su hijo vuelva con el riesgo que eventualmente pueda continuar? Por lo tanto, allí claro. yo veo una posibilidad, a propósito de tu planteamiento, de que las salas de los jardines infantiles se transformen de una u otra manera en residencia para Claro. aquellos que trabajan en servicios esenciales o críticos. Claro, se entiende que es para ese grupo de los trabajadores. Diputada, para cerrar brevemente, usted también está impulsando que la vacuna, eventual vacuna contra el COVID,
sea un bien público. Me gustaría que para cerrar explicara en qué consiste eso y por qué. Muchos países ya están trabajando, sabemos de avances importantes y esperamos que más temprano que tarde tengamos una vacuna para poder enfrentar este coronavirus. Lo que queremos es que teniendo esta fórmula, teniendo la vacuna en nuestro país, se declare un bien de uso público, por lo tanto sea universal y gratuita, frente a un virus que le está costando la vida a compatriotas en los hospitales a lo largo de todo nuestro país. Lo que no puede pasar es que llegando esta vacuna puedan vacunarse aquellos que puedan adquirirla y los que no teman incluso por su vida. Por eso, por unanimidad, se aprobó un proyecto de resolución que presenté en la Cámara de Diputados y va dirigido obviamente al gobierno, al presidente de la República, para que opere de esa forma, insisto, una vez que tengamos esta vacuna. Creo que hay que adelantarse y es momento de plantearlo. Diputada Paulina Núñez, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile, que esté muy bien. Gracias, Mónica, que estén bien. Ahí está entonces, irnos fijando, poniendo ojo, foco en temas que son tremendamente relevantes desde el punto de vista sanitario, pero sobre todo desde el punto de vista social. Este postnatal de emergencia entonces que enfrenta este tema de constitucionalidad, pero que sin duda alguna es un proyecto relevante, necesario sobre todo en estos días en nuestro país. Ustedes sigan en la compañía de CNN Chile.